especial para ti y las personas que nos oyes y nos ven en el podcast Dialogando Libremente. ¿Cómo has estado, David? No, bien, pues nos faltaron varios temas de la niñez, pero bueno, nos faltó el Chavo del 8 y Oiga, es contento acá. Claro, ¿qué frases del Chavo del 8? Bueno, de Chespirito recuerdas, David. A veces con los profesores no contaba con mi astucia, el chipote chillón. Sí, fue sin querer queriendo, me imagino que ese hartas Fue veces sin lo querer usó. queriendo. David, pues ya nos toca empezar a hablar de la juventud, algo hablamos de la infancia, pero antes de comenzar a la juventud, ¿qué querías ser cuando eras niño, David? Y que nuestra audiencia también nos cuente ahí en los comentarios qué querían ser cuando eran niños. ¿Tú qué querías ser? No, pues cuando fui niño, mis papás acudieron a varias religiones, mormones, testigos de Jehová, católica, entonces yo dije, no, pues me gustaría ser como cura, pero no se me dio, entonces finalmente... La religión perdió un muy buen ser humano. Exactamente, pero lo ganó la política. Necesitamos a buenas personas en la política, sí, entonces de un buen corazón. Sí, fue una buena ganancia para la política. No, sí, yo creo que, bueno, y cuéntame tú, de niña, ¿qué quisiste ser? Pues mira que yo no hablé de un tema muy importante de mi niñez, que es que mi papá era deportista, era ciclista, entonces pues él siempre estaba en sus carreras y cuando no en competencia y demás, pero yo de niña también quería ser deportista y ahora en la juventud entonces hablamos que en parte se hizo realidad y como me gustaban los deportes, yo me levantaba escuchando a Carlos Antonio Vélez a las 6 de la mañana, cuando estaba en la casa, estaba en la casa en vacaciones, pues escuchaba a los dueños del balón al mediodía y por la noche la polémica. Entonces también me hubiera gustado, también me gustaba como algo de comentarista deportiva, pero bueno, en esa época para las mujeres las puertas cerradas en el mundo deportivo. ¿Y qué deportes querías practicar tú? Pues habían varios deportes que me gustaban y de mi infancia practicaba varios. En el colegio pues le hacen uno como la exploración por varios deportes. Me gustaba mucho el softball, me gustaba el ciclismo, pero hay los sueños de infancia, mejor dicho, que se tienen. No, yo creo que, no, pues cuando era pequeño yo quería ser, o sea, yo admiraba mucho al pibe, Valderrama, pero me enfoqué más en deportes como el billar, el tejo, la bolirrana hoy en día. Que han evolucionado el bolirrana. Sí. Ay, no. ¿Y cómo viviste ese gol? ¿Te acuerdas del gol de Colombia contra Alemania? En el Mundial de Italia creo que fue, no recuerdo ahora. Uy, no, pero es que, no, sí, claro, ese gol, un golazo. Pero el gol que a mí más me gustó fue el de Faustino Asprilla al 5-0. Ah, sí, eso fue fenomenal. Ese día, mucho, nos abrazábamos todos, ese 5-0 contra Argentina de no olvidar. No, y salimos a echar harina. Nosotros salimos, eso, yo creo que Colombia se enloqueció. A mí me echaron harina en los ojos. Todos salimos a la calle y ahí todos damnificados con la harina. Bueno, y de joven, David, ¿dónde estudiaste? Para comenzar a darle marco de la juventud, ¿en qué colegio? Ya nos contó que la primaria fueron 5 colegios, David. No, y, pues, y la juventud, ¿cómo fue ese proceso? Pues a mí siempre me ha gustado la diversidad, entonces pues estoy estudiando en el Colegio Nacional y pues de soldado hice también un año lectivo y terminé en el departamental por la noche. Pero ¿cómo fue ese proceso en el Nacional, David? No, pues ahí fue la mayoría, a mí me tocó con Rosario Monastoque, Hernández, la profesora Gabriela ella eran un poquito cuchillas, ¿no? También hay un profesor que se llamaba Rubén, que lo ponía uno a hacer que la prueba Cooper, que la Javier en educación física, siempre ocupé los primeros puestos. Los 12 minutos, 14 minutos de la prueba Sí, Cooper, no, eso era tenaz esa vaina. Y pues algo curioso fue que a uno en octavo le tocaba a uno escoger lo que uno quería estudiar en especialidad. Bueno, hago un paréntesis ahí, dentro de nuestro proyecto hay que recuperar el colegio técnico como técnico, ¿no? Nacional técnico. Entonces ahí escogíamos, pero no sé, por algún motivo me tocó estudiar comercio y eran en el salón 36 mujeres y 4 hombres. Como siempre, consentido entre las mujeres, o sea, desde niño, luego en el colegio. No, yo quería estudiar mecánica industrial, pero bueno, terminé en comercio. Pero chévere, fue una experiencia muy bonita en el Colegio Nacional. Tengo muchos recuerdos. Nosotros iniciamos la emisora en algún momento del colegio, no sé si hoy en día exista. Hacíamos las famosas Coca-Colas bailables.
que eso era unas rumbas. Y los chinos conseguían novia y todo, eso era una cosa loca. ¿Qué canción de esa época? ¿Qué canción recuerda David? ¿Con qué comenzó a bailar? A mí me gustaba Soda Stereo, a mí me gustaba así el merengue, los melódicos. Me encantan las chicas del can. Las chicas del can, a mí también, las chicas del can. No, pues el merengue me encantaba, el vallenato, eso era... Y los chinos allá bailaban, ¿no? Yo me enfocaba, era como en ponerle la música. Me imagino. Bueno, ¿a cuántos años tuviste tu primer novia? A ver. Uy, no, a ver, pues como a los 15 años, yo pues le cuento, a ver, yo comencé mi bachillerato en el Teresiano. Y ahí pues ya en ese momento empezaron a estudiar como más personas de Chía allá y nos íbamos en una Renault 12, ya el señor del taxi, ya no, porque... Y nos íbamos, era en una Renault 12, pero también íbamos como 10 personas. Me acuerdo que iba Diana Luque, la hija de Lalo Luque, que falleció, que en paz descanse. Iban unas gemelas, que ahora no recuerdo el nombre, que vivían en Santa Elena, que fue el primer conjunto residencial que hubo acá en Chía. Y nos íbamos con Teresita Martínez, ella era muy simpática, muy agradable. Eso iban unas en el baúl, lo que digo, en esa época nada de normas de tránsito. Y me acordé ahora con lo que decías en el episodio pasado con el tema del Atari, que si nos comportábamos y estábamos juiciosos esa semana, ella nos paraba ahí en Guaymaral, en Aeroburger se llamaba, que era donde queda el CAI. Había una hamburguesería, como la primera hamburguesería casi de Colombia, las primeras máquinas de malteada, y habían unos juegos de Atari. Entonces estaba pues los marcianitos. Entonces eso, nosotros muy juiciosos para que el martes nos llevara ella ahí a jugar marcianitos a Aeroburger. En esa época del colegio, David, ¿qué más le cuento así de esa época del El nombre colegio? del primer novio, No, tú me pero estás cambiando el... No, no. Es que tengo que hacer la antesala, ¿no? Entonces yo estuve en un colegio que era solamente femenino, era el Teresiano, y al lado estaba el colegio de Cervantes, que era solamente masculino. Entonces nosotros, pues uno en ese precisamente, juventud y todo, y no, los niños al otro lado de la tapa, entonces se mandaba uno papelitos, cosas, porque no, nada. Y yo viviendo pues en Chía mucho menos, por ahí en esa época pues comenzaron las fiestas, que Wilfrido Vargas, el jardinero, las chicas del CAN. Y nosotros pues también pues en Bogotá íbamos cuando se inauguró Unicentro, mejor dicho, allá estaba Unicentro, entonces íbamos, nos encontrábamos en Uniplay, era como el sitio que era un sitio de juegos. Y ya pues más adelante con una amiga que tenía de Cajicá, que se llamaba Zaira Maya, que estudiaba también conmigo en el colegio. No, aburridos también, solamente colegio femenino, no, pensemos, pero voy a contar una anécdota que además acá de Chía varios están involucrados, es que pues nosotras acá lo que solamente colegio femenino, pues la mayoría de niños de Chía, pues que eran como cercanos, estudiaban en el San Beato. Okay. Entonces nosotros nos íbamos en ruta, pero hacíamos ahí, mejor dicho, 1000 peripecias, que se nos hizo tarde, que nos faltó una tarea, que es que nos está doliendo tal cosa, para quedarnos de la ruta e irnos en bus con los del San Beato, que se iban en un bus que era como muy conocido en esa época, que era el Ayacucho, que era la Machaca, creo que era, y entonces nosotros esperábamos, nos quedábamos de la ruta del colegio para podernos ir ahí con los niños del San Beato y ahí entablar una que otra conversación. Y dijimos a los papás, no, ya no queremos seguir estudiando en el Teresiano, con la excusa del inglés, que queremos un colegio bilingüe, pues nos vinimos a estudiar al Británico. Bueno, chévere. Acá Chía, al gimnasio británico, con la excusa del inglés, pero ahora también para interactuar con chicos, con jóvenes de esa época, no algo solamente con mujeres. Porque solo mujeres. Sí. Y llegamos ahí al Británico y ahí está el primer amor, por eso le digo que para contextualizar de por qué llegué al primer amor, que fue un amor de colegio. Estaba yo, mejor dicho, el primer día que lo vi, así amor a primera vista. Se llama Leonardo Valderrama, él ya vive en los Llanos Orientales, pero él andaba detrás de otra niña de acá de Chía. Casi no había niñas de acá de Chía que estudiáramos en el Británico, casi todos eran de Bogotá, y era una niña muy bonita que se llama María Victoria Olivos, que era hija de una concejal, de la concejal, no me acuerdo ahorita qué apellido, Charri. Sí. Entonces muy conocida ella, conservadora. Ella vive ahí en La Balsa. En La Balsa, sí, ellos son de La Balsa, y del que yo andaba enamorado, pues él no me ponía atención y ella no le ponía atención a él, imagínese. A mí también me pasó lo mismo. Entonces uno ahí, él no, y él detrás de ella y ella no le prestaba atención.
Hasta que un día llegó y me dijo, no, ¿sabe qué? Yo ahí detrás uno dijo, no, como que el amor es usted. Y ahí comenzamos mi primer amor, Leonardo Valderrama, y ya le sigo contando más cosas de esa. Y David, ¿cuál fue su primer amor? Bueno, entonces cambiando de tema. No, mire que yo le conté la historia larga, hágame el favor y no la cuenta a la audiencia. Mi primer amor no me paró bolas tampoco, aparte que yo era muy tímido, perdí mi virginidad de labios como a los 22 años, pero en ese entonces, la muchacha que a mí me gustaba, mi primer amor, se llamaba como Ángela, era como el nombre. No se acuerda, eso sí no lo creo. No me acuerdo no quiere confesar entonces, acá porque por ahí Ángela nos está oyendo. Y entonces, viendo. y tuvieras, se la rumbió mi mejor amigo y yo ahí, este desgraciado. Bueno, yo lo perdoné ya después, ya en algún momento después nos encontramos, al igual, yo era muy tímido y nunca le dije que me gustaba. Y bueno, ya después, mucho tiempo después, como después de prestar servicio militar, salí y me cuadré una china. No, pero espérese, en el colegio no tuvo novia, David. No, yo no tuve novia en el colegio. Dios mío, no, bueno, eso siempre siga después del servicio militar. ¿Qué pasó? Vamos. No, yo la verdad, después del servicio militar, pues sí tuve una novia y con ella fue que tuve mi hijo, mi primer hijo. David fue padre joven, ¿no? Tenemos Sí. que hablar de esa experiencia de padre joven, pero eso yo creo que sí se nos da un capítulo entero para poder hablar de eso, de ser padre joven y de esa nueva experiencia de ser padres. Ese es un capítulo entero. Pero bueno, y en el colegio, ¿qué más? ¿Cómo así que estaba en el Nacional, en comercio? ¿Qué amigos recuerda ya más del Nacional? Bueno, yo ahí tuve una persona muy querida en Chía, que fue Toño Jalisco. Él tenía pues su hijo, Nicolás Jalisco Jr. y Casas, éramos los tres, y había un chico que se llama Ceballos, y éramos los cuatro, para arriba, para abajo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían cuando salían del colegio o en el colegio? ¿Qué pilatunas? Bueno, pues la verdad nosotros teníamos un lugar en la parte de atrás, que era donde uno se volaba, y íbamos al Caruso a jugar billar. Aprendí a jugar 3 bandas, libres. También. O sea, del colegio se escapaban físicamente para el Caruso, allá el señor Ovalle los esperaba. Sí. Y bueno, allá también nos echamos la primera cervecita, también, costeña. Y no, pues eran unas experiencias muy bonitas con ellos. Hoy en día seguimos siendo buenos amigos. Ya no jugamos billar, sino ya es bolirrana porque es la que está de moda. Se ha avanzado, ¿no? Ahora con el tema del bolirrana y esas primeras fiestas de David, y nos contó algo, porque es que decía era que Soda Stereo, pues, como no tanto. No, es que yo era el DJ, Verdad, los que conseguían novias eran mis amigos. Mire que me acordé que con ese primer novio que yo tuve, él vivía en Bogotá, pero a ese que el amor se vino a vivir a Chía, eso mejor dicho, cogió al papá que nos vamos para Chía. Y ahí ¿qué le digo yo? Como la calle 12, llegando como a la carrera sexta, y como por el 20 de julio habían unas paredes, y entonces fue cuando comenzaron los grafitis, y él entonces escribía grafitis de Liliana, no sé qué, dice que yo creo Liliana, perdóname. de los primeros grafiteros ahí sí de Chía que estaban, y mire que me acordé también que en esa época, antes de que cerraran el parque, que el parque cuando era vehicular, yo no sé si David se acuerda de esa época. Sí, que eran los taxis ahí en la... Eran los taxis, y eso también, mire que hablando del deporte, habían competencias de patinaje ahí en el parque, y entonces qué chévere. Íbamos por las noches a participar de esas pruebas de patinaje, bien entretenido y divertido también, que era el espacio como de encuentro de los jóvenes de esa época también, a ir a patinar y bueno, a hablar un rato ahí también en el parque de Chía. ¿Y cómo pasó David al departamental? ¿No? ¿Por qué el Nacional al departamental, David? No, pues básicamente el colegio departamental estuvimos un año en Girón Santander. ¿Un año? ¿Cómo así? Como un año en Girón Santander. O sea, pero no, es que, o sea, por cosas de familia. Sí, por temas familiares, pues uno pequeñito, para donde lo llevan, uno arranca. Y estuvimos en Girón Santander, allá estudié en el Colegio Nuevos Horizontes, era un colegio privado, estuvimos todo el día. Y después volví, pero pues ya no me encarrilé en el tema del Nacional por el tema técnico. Entonces, ya ahí pues me gustó el tema económico, yo trabajé desde niño,
y ya no me gustaba el bachillerato, pero algún día dije, no, hay que terminar el bachillerato y terminamos en el departamental por la noche. Pero ahí te pregunto, o sea, se vas para Girón y cuando vuelves entraste a estudiar o empezaste a trabajar o fue lo del tema militar. ¿Qué pasó en ese momento cuando regresaste de Girón? Bueno, cuando llegamos de Girón, mi papá tenía una carpintería, yo le ayudaba a él a lijar. Pues como todo adolescente nos gustaba el dinero, bueno, a los grandes también, pero digamos que entonces era poquito, pero era muy productivo, chévere. Y me alejé un poquito del tema del estudio. Después decidí emprender, montamos una bicicletería, fue cuando trabajé en Flores, bueno, en Vigilancia no todavía. Y ahí monté la bicicletería y ya después, mucho tiempo después, salí del departamental por la noche. Pero digamos que mi parte estudiantil fue en el Colegio Nacional hasta noveno. Y ya después fue Simo Johnson en el depa por la noche y listo. Y ahí terminé. ¿Y qué tal eso en el departamental? Amigos, ¿sabrá de qué profesor recuerda de esa época? Boca Negra. Ese man, yo creo que más de uno lo debe recordar. ¿Y de qué era docente? Matemáticas. Ah, con razón. Entonces. No, eso era tenaz ese señor. Bueno, Dios lo tenga en su santa gloria, que ya no está, pero digamos que en su momento marcó un ítem en mucha gente que hoy en día me habla del departamental. Bueno, yo siempre sufrí con las matemáticas aparte, y español. Pero, profesor, entonces de no olvidar el cuchillo, no, me sí, imagino. Y que era una etapa en donde ya me gustaba el rockcito, entonces me dejé el cabello largo, tocaba guitarra, andaba en una moto negra, mi chamarra negra, todo de negro. Todo rockero. Y chévere, todo rockero. Pero bueno, cuéntame tú. Pues no, mira que hora de música que dices que rockero, pues a mí me gustaba también el rock en español, que fue como cuando estaba joven precisamente. Soda Stereo. Que empezó acá Soda Stereo, Miguel Mateos, Hombres G. Como toda esa época. En estos días estuvimos en un concierto de Miguel Mateos, o sea, después de 30 años casi volvimos a ver a Miguel Mateos. Tú no, eso ya es nueva generación, RBD. No, eso ya, sí, no. No. Este ya no aplica a nuestra Eso generación y a la tuya tampoco. Como al grupo, no, el mío no, el mío era como equivaler como al grupo Menudo, algo así. Con tus hermanas, ahí nos llevaban con las hermanas. Con mis hermanas ahí. Sí, no, yo mejor dicho, el rock en español, eso para mí era, también todas las noches dormía con el rock en español y además escuchando rock en español. David, ¿y qué más así que tú digas, oiga, qué recuerdo bonito así de la juventud, que diga momento especial o anecdótico así de la juventud? Bueno, yo trataré de sintetizar mi juventud. Fue una época muy bonita. Vivimos grandes momentos como por ejemplo salir al parque con los amigos. Ahí había un barcito, yo ahí me volaba y me ponía a bailar ahí pues con una cervecita, bailaba el Morral, me acuerdo que se llamaba. Y rico, yo creo que etapas muy bonitas el colegio. Yo vi una etapa de juventud muy hermosa porque iba a los conciertos que habían en el parque ahí en el Coliseo. ¿Cuál fue tu recuerdo? No te tocó bonito? Luna llena, ¿no? No alcancé. Yo estuve una vez, pero porque mi tía Liz me llevó. Pero no, yo no podía bailar entonces porque era muy chiquito, entonces me senté ahí todo aburrido. Pero sí, lo alcancé a conocer. Claro, yo también, bueno. Mira que con mi tía también era como todas esas cosas y experiencias que, pues yo como era hija única, lo que digo, no tenía vecinos, tenía una tía un poquito mayor, mi tía María Cristina Navarro, y ella con las amigas también estaba Elizabeth, que eran los de la Magola, estaba Pilar Donoso, y como que ellas me llevaban a un lado y otro lado para donde iban Sarita también. Entonces me llevaban, ellas bueno, estudiaban en el Mario Auxiliador. ¿Dónde eran los rumbeaderos cuando tú estuviste? No, pues mira, yo en el colegio poco rumbeaba, lo que dije. Y en la universidad, no hemos hablado de la universidad, y en la universidad tampoco, pero lo que más comenzaba, es que yo no me acuerdo bien cómo se llamaban, David, no recuerdo, pero cuando ya Luna Llena, que ya estaba como acabando, algo de Luna Llena alcancé a disfrutar. Y había otro, pero tú crees que me acuerdo por la variante, no recuerdo el nombre. Aristides, ¿no? Mire, a ver, toca que algún oyente por allá que me conozca de la época, que diga dónde era que nos encontrábamos. Acuérdese que yo le invité a bailar y usted me dijo que no. ¿Dónde era? Sí, ¿dónde era? Porque poco me acuerdo de los nombres. David, ¿y por qué decidiste estudiar contabilidad? ¿Cómo fue esa decisión de carrera? Bueno, la verdad, soy del SENA, hice técnico, tecnólogo, homologué en el Politécnico Gran Colombiano y allá terminé mi contaduría. ¿Pero por qué tomaste esa decisión? Si me dices que los números, no con Boca Negra, no, porque contabilidad. No, pues la verdad, yo siempre he sido, a mí sí me gustan los números, lo que pasa es que me tocó los profesores más cuchillas de la historia de Chía, pero no, a mí me gustan los números y digamos que como que le entendía, es más, fui docente de matemáticas alguna vez,
Entonces sí, me gustan bastante. Y no, mira que es raro porque uno es político y contador, que un contador, cuando uno ve casi uno ve un contador político, Sí. pero bueno, pero Pero es una tampoco, pero tú ventaja. eres odontóloga y Sí. abogada odontóloga, y cuéntame tú por qué te metiste en el tema político Más bien te odontóloga. cuento por qué estudié odontología primero para luego hablar en otro capítulo del político porque ese es bien largo. Pues mira que yo como les dije de niña quería ser pues como deportista y mis papás no, que deportista no, nada, no tiene que estudiar. Comentarista deportivo pues menos en esa época, ¿no? Es que es más, la carrera de comunicación social hasta hace poco fue que fue reglamentada. Entonces teníamos unos amigos que una odontóloga que vivía acá en Colombia y se fue a vivir a España y le iba muy bien. Entonces mi papá no estudia y se va a vivir allá a España y demás y pues entré a estudiar por eso, pero pues no era que yo decía, es que eso es lo que definitivamente me ilusiona, como que no, uno es muy joven para escoger de igual manera carrera y estudié en el colegio odontológico en esa época que nos decían las habichuelas de verde. Años Sí, yo me acuerdo, difíciles. ahí al frente del Rolly. Ahí era la sede de acá y la otra en la autopista y la otra en el Ok. centro. Años difíciles porque qué carrera tan dura. Cuando nos recibió el rector allá nos dijo, mire, entramos a estudiar como 200 y dijo acá ninguno acaba completo. Y comenzamos 200 y acabamos 14 sin perder un semestre, pero esa parte de la juventud dije, me la perdí porque me la pasé estudiando casi. Ahí tengo buenas amigas, recuerdo a Lida Torres, a Luz Mary Murillo, que por ahí estos días he visto a su potrillo y todo. Buenas amistades que perduran Oye, de por pero vida en los chévere, momentos difíciles. chévere. Pero fue una época ya, mejor dicho, era solo estudiar, no como ahora que los jóvenes más fácilmente, el estudio a veces no es tan fuerte, David. Entonces como que ese fue el motivo por el que entré a estudiar odontología y lo que digo, tema complicado, dedicado solamente al estudio fueron esos 5 años de mi carrera. No, yo creo que se nos va otro capítulo hablando de la etapa universitaria y ya creo que ahí es importante que nuestra comunidad quiera saber de nosotros y nos pregunten en el siguiente podcast para que nosotros les podamos contar la historia de mi doctora Liliana y de cada amigo. Pues Sí, mira que me parece importante que podamos invitar a alguien también en este podcast que hable sobre orientación profesional, porque comúnmente los jóvenes en ese momento pues es muy difícil tomar una decisión, entonces tenemos que buscar a alguien que nos pueda ayudar en ese tema y poderlo tener acá para que hablemos sobre el tema de orientación profesional. David, se fue muy rápido, ¿no? Ya esto, sí, ya para la próxima, mejor dicho, ¿no? Los esperamos, Sí. esperamos que nos siga, que nos cuenten qué quería hacer usted cuando era joven también y si ese deseo que tenía se hizo realidad o no se hizo realidad. Maravilloso, mi doctora. Muchísimas gracias a los televidentes de redes sociales y seguiremos emitiendo esos podcasts, Dialogando libremente. dialogando libremente.